Hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué podemos decir? Es aquel movimiento donde el móvil, como puedes apreciar, este es el móvil, lo que está con color verde, ¿no? El móvil escribe una recta. Esta es la línea recta que describe según su movimiento, ¿sí? Describe una recta y cumple intervalos de tiempos iguales, como puedes apreciar acá. Los tiempos son iguales, ¿no? Un segundo, iguales. Los cambios de velocidades son iguales, miren, ¿no? Son iguales. ¿Por qué se les dice cambio de velocidades son iguales? Porque de 1 metro por segundo cambia a 8 metros por segundo, ¿no? Los cambios son iguales. Si yo resto a 8 y le quito 1, 7. Estos son los que son iguales, ¿no? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, 7. La velocidad final de la velocidad inicial, 7. De esa forma, ¿sí? ¿Qué más dice? Y las distancias recorridas son, ¿qué cosa? Diferente. Claro, cada vez va aumentando de velocidad, por eso el significado, ¿no? Que el espacio que hay en 2 es mayor que el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pasamos al segundo punto. Definición de aceleración constante. Su mismo nombre lo dice, ¿no? La aceleración es constante, no se permanece igual. Dice, la aceleración de un cuerpo, o sea, de un módulo en este caso, es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento, ¿no? Observe, la dirección es igual en todo momento, no dobla, tiene que conservar esa línea recta, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Acá podemos apreciar la aceleración, ¿sí? Vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque si puedes apreciar, acá tenemos la velocidad vectorial sobre el tiempo, ¿no? Acá hay una diferencia entre los dos, diferencia de velocidad y diferencia de tiempo. ¿Y qué podemos apreciar acá? Que es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Recuerda que este es su unidad, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre esto, no? Cuando el tiempo inicial, ¿no?, se anula y el tiempo final permanece igual, ¿sí? Y este es el incremento que va a haber, o diferencia. Tipos de movimientos. Como puedes apreciar acá, hay 2 tipos de movimiento, ¿no? Recuerden que cuando, en este caso, el móvil, ¿no?, aumenta de velocidad, miren, es positivo, está aumentando de velocidad. ¿Qué se puede decir? Que es acelerado, miren. Por eso es positivo, porque aumenta de velocidad. Pero ¿qué pasa cuando en este caso el móvil disminuye su velocidad? Mire, ve, ¿qué signo es? Negativo, cuando disminuye de velocidad. Sí, hay que tener cuidado, la diferencia entre uno y el otro. Por eso te vamos a presentar en este caso las fórmulas. ¿Por qué se utiliza signo positivo y por qué con signo negativo? Justamente es por esto, ¿no? 2 casos que se dan, ¿no? Cuando aumenta y cuando disminuye de velocidad. Tú tienes que saber en qué momento vas a colocar el signo positivo o negativo. En esta fórmula, si puedes apreciar acá, vas a utilizar esta fórmula si falta la distancia, o sea, no te van a dar la distancia, solamente te van a dar los datos de acá, ¿no? La velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O sea, con esta fórmula, con estos 3 datos, ¿qué puedes hallar? La velocidad final, ¿sí? Con la segunda fórmula es para hallar de igual forma la velocidad final.
¿sí? Pero si te das cuenta, en esta fórmula ya no interviene, ¿qué cosa? El tiempo. Solamente interviene la velocidad inicial, ¿no? La aceleración y la distancia. De igual forma, positivo y negativo. Ya saben, se aumenta de velocidad o disminuye de velocidad. La fórmula 3 es para hallar ¿qué cosa? La distancia, como puedes apreciar. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar esta fórmula? Siempre y cuando te den como dato la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. No te van a dar ¿qué cosa? La velocidad final. La cuarta fórmula, de igual forma para poder hallar la distancia, ¿no? Aquí es igual a la velocidad inicial más menos la velocidad final sobre 2 todo por el tiempo. Ya sabes, si te dan como dato la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, voy a poder hallar la distancia. Y por lógica no te van a dar ¿qué cosa? La aceleración. Esta fórmula, como puedes apreciar, es para hallar la distancia, pero una distancia enésima. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado con esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que para poder hallar la distancia o el espacio enésimo es igual a la velocidad inicial más, ¿qué cosa? La aceleración sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por 2 por n. N indica el tiempo enésimo, menos 1. ¿Sí? Ten mucho cuidado con cada vez que te piden hallar la distancia enésima. ¿Cuándo vas a utilizar esta fórmula? Recomendaciones del caso. Cuando te digan, por decir, hallar el espacio o la distancia en el cuarto segundo, hallar la distancia en el quinto segundo, hallar la distancia en el octavo segundo. Es muy distinto que yo diga hallar el espacio en 3 segundos que decir 4 segundos. O sea, es distinto, no te vayas a confundir ahí. Por favor, no te confundas, ¿sí? Es distinto. Recuerden, acá tenemos un recuerdo. ¿Qué dice este recuerdo? Si te dan como dato, o sea, en tu enunciado, ¿no? Diga en tu enunciado que parte de reposo, entonces vas a colocar este dato. ¿Qué te está tratando de decir? Que la velocidad inicial es nula, es cero. Pero ojo, escribe este dato. ¿Sí? Si tú ves ese enunciado, tienes que tenerlo como dato. De igual forma sucede cuando dicen, ¿qué pasa si el auto se detiene? Si se detiene, significa que ya no va a tener velocidad. Entonces es un dato adicional, ¿no? Que se está dando. Sí, por favor, hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso he puesto acá, recuerde sí. Sí, son 2 casos. Pasamos acá a las unidades, ¿no? Como puedes apreciar en el símbolo, tenemos acá las unidades de distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. En las magnitudes, como podemos apreciar, ¿no? Esta es su representación: D de distancia, T de tiempo, velocidad inicial de rapidez inicial, ¿sí? Velocidad final, rapidez final, y A, que es módulo de la aceleración. ¿Cómo podemos apreciar? Estos son sus unidades de medida. La distancia, ¿en qué está dado? En metros, ¿no? El tiempo en segundos, la rapidez en metros por segundo, la rapidez de igual forma, ¿no? En metros por segundo, y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, por favor, tener en cuenta siempre, ¿no? Las unidades, ¿sí? Y si tú ves que las unidades no son iguales, tienes que convertir. Una vez que tú veas que tus unidades son iguales, recién puedes reemplazar en tus fórmulas, ¿sí? Recién puedes reemplazar en alguna de las fórmulas que te dan acá, según el dato que obtengas del problema, ¿sí?
Muy bien, estudiantes, continuando con el desarrollo de las actividades. El tema es caída libre, ¿no? Vamos a empezar desarrollando las actividades del libro, la cual vamos a empezar con el problema 1. Este problema nos pide calcular el tiempo, ¿no?, que tarda este móvil, ¿no?, este objeto, en llegar al piso. Entonces, como podemos apreciar acá, tenemos una pelota, un objeto, ¿no?, la cual es lanzado hacia arriba, ¿no?, de forma vertical y sale con una velocidad de 30 metros por segundo, ¿no?, la cual sube y luego comienza a caer y impacta al piso con una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces lo que me piden calcular a mí es el tiempo, ¿no? Calcule el tiempo que tarda el objeto al llegar de A hasta B, ¿no?, de A hasta B, de donde sale hasta donde llega. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajarlo por tramos. ¿Eso qué significa? De que este objeto, cuando tú lo lanzas hacia arriba de forma vertical, va a llegar a su punto más alto, por decir acá, su punto más alto, por decir, su punto más alto. Y luego comienza el tiempo a caer de vuelta, ¿sí? O sea, sube, llega a su punto más alto y luego se cae. Eso significa que cuando llega a su punto más alto, va a ser una velocidad final. O sea, la velocidad final en el y se va a acabar. Nulo. Sí. Entonces, acá tengo un intervalo de tiempo, ¿no? Tengo acá la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo la gravedad de la Tierra, entonces puedo hallar este tiempo de recta. Recuerden que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, pero siempre y cuando mantengas esta línea horizontal. Vamos a trazar acá una línea, ¿no? Esta línea LN. Es una línea de referencias, así. Acá. Entonces, vamos a hallar el tiempo de este intervalo. Si hay este tiempo, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a explicar ahí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Esa es la fórmula que estamos utilizando cuando el objeto comienza a subir. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, por la cual voy a utilizar el signo negativo. ¿Por qué? Porque este objeto va en contra de la gravedad de la Tierra. Mientras la gravedad lo atrae, el objeto va hacia arriba, en sentido opuesto, es negativo. Entonces la velocidad final ya lo tenemos. ¿Bien? La velocidad inicial 30, la gravedad es 10 y el tiempo no se sabe. Está restando, pues sumando sería 10t es igual a 30. Simplifico 10 abajo, es el tiempo es igual a 3. 3 segundos. Entonces ya tengo el tiempo. Recuerda que este tiempo que estás hallando es
del tiempo que tarda en subir. O sea, si hay 3 segundos, de bajada también 3 segundos. Si hay 3 tiempos, acá vamos a colocar tiempo 3 segundos. Acá el tiempo también 3 segundos. O sea, ahí van 6 segundos. Pues te falta este tramo, ¿no? Pero recuerda que si tú conservas esta línea de referencia, esta velocidad que hay en subida también es la misma que hay en bajada. O sea, significa que acá la velocidad también va a ser de 30 metros por segundo que en bajada. Bueno, de vuelta aplicamos la misma fórmula, ¿no? Porque estamos trabajando en un nuevo tramo. Este es mi velocidad inicial y este es mi velocidad final. Entonces trabajamos en la misma fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. En este caso va a ser con signo más. ¿Por qué va a ser con signo más? Porque si te das cuenta el móvil, el objeto va a favor de la gravedad, o sea, hacia la Tierra. Entonces, velocidad final ya lo tenemos que es 60. Es igual a la velocidad inicial que es 30. Más 10. Está restando, sería 30. Simplifico, sería 3 segundos. O sea que hay 3 segundos. O sea, el tiempo total que tarda de llegar de A hasta B va a ser 3 más 3, 6 más 3, 9. O sea, el tiempo total, el tiempo de A hasta B va a ser de 9 segundos. 3 de subida, 3 de bajada y 3 de bajada. 3, 6, 9. Esto como puedes ver fácil. Recuerda, cuando es negativo, cuando va opuesto, ¿no? De la gravedad de la Tierra, cuando va a favor, ¿no? De la ida positivo. Acá tenemos un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial, ¿no? Tenemos el objeto. Este es el objeto. Que es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿no? ¿Con cuánta velocidad? La velocidad es 40 metros por segundo. Objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Calcular la rapidez después de 2 segundos. O sea, transcurre un tiempo acá de 2 segundos y te piden ya cuál es la velocidad en este punto. O sea, te están pidiendo la velocidad que la velocidad final. Entonces, si te piden la velocidad final, recuerda que también tenemos en este caso la misma fórmula, que es de abajo hacia arriba, por signo negativo. Entonces, escribimos la fórmula, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la tiempo. La velocidad final es la que no sabemos, la velocidad inicial es la que parte menos lo va opuesto, pero bueno, está subiendo lo opuesto a la gravedad de la Tierra, menos la gravedad que es. Pero el tiempo acá solamente es 2 segundos, entonces reemplazamos acá 2 segundos. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad 30. Entonces la velocidad final es igual a 20 metros por segundo. Este debería ser la velocidad final. Y es verdad, ¿no? Porque si te das cuenta, está partiendo con una velocidad de 40 metros por segundo y cada vez que sube va perdiendo velocidad, ¿no? O sea, disminuye de velocidad. Y es verdad, en 2 segundos ya ha disminuido, no en la mitad ni nada. Eso es lo que está ocurriendo. Acá dice, si se suelta, o sea, se suelta es como por decir se deja caer, no se suelta. Es muy distinto que decir se lanza. Cuando yo digo se lanza, significa que ya sale con una velocidad. Acá se suelta, o sea, tengo el objeto, es un objeto, y se va a soltar, o sea, su velocidad es el mismo.
Suelta tu cuerpo de reposo, que rapidez tendrá todo el reposo. Se pide allá el objeto. ¿Qué rapidez tendrá hacia la velocidad final? No se sabe. Y tiempo 8 segundos. Eso aplicamos la misma fórmula. Y recuerda que va de arriba hacia abajo. Es muy importante escribir las flechas. Muy importante escribir las flechas. ¿Sí? Dice se suelta, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta fórmula recuerda que tiene signos. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más dará por el tiempo. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 10 por t, que es 8. Y la velocidad final es igual a 80. 80 que y como puedes ver, de esa forma hemos obtenido la velocidad final cuando ha tardado 8 segundos. Bueno, como puedes ver, todas son fórmulas, ¿no? La cual en la explicación de la clase se está detallando cuando utiliza el signo positivo, cuando utiliza el signo negativo, ¿no? Entonces, acá son 3 ejemplos que estoy dejando de practicar, ¿no? Y la próxima semana continuamos desarrollando más ejercicios, ¿no? Y así mejor puedas entender y desarrollar esta actividad. Gracias.